En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario, ¿cuenta? Cuenta, señor presidente. Hay una minuta de fecha 24 de junio del presente año del profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, señor Alejandro Tirachini, por medio del cual manifiesta sus observaciones respecto al proyecto de ley ubicado en primer lugar de la tabla al día de hoy, boletín 11.934-15. Se hace presente que además del señor Tirachini adjunta un artículo publicado en coautoría con el exministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez Lobo, acerca del particular. En segundo lugar, hay un documento de fecha 28 de junio del corriente del presidente de Feretacol, señor Eduardo Lillo, en el cual se contiene el petitorio de dicha organización ante la Comisión respecto de la iniciativa legal antes mencionada. Por último, hay una misiva de fecha 1 de julio del presente año del presidente y secretario general de la Multigremial del Transporte Menor de Chile, señores Mario Hidalgo y Andrés Torrejón, por medio de la cual plantean ciertas interrogantes acerca del proyecto de ley previamente referido, manifestando asimismo sus posturas respecto del mismo. Gracias, secretario. La idea y la mecánica de esta sesión es poder darle la oportunidad a la ministra que pueda hacerse cargo de las observaciones formuladas por las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y previamente tenemos un grupo también de taxis colectivos de la región de O'Higgins, que fue invitado por el senador Juan Pablo Letelier. ¿Está presente o no? Ahí está, para que pueda hacer la exposición antes de la ministra y luego damos paso a la discusión de los parlamentarios. ¿Ustedes van a hacer uso de la palabra, señores? ¿Van a hacer uso de la palabra? Adelante, tienen 10 minutos. Les pido que se identifiquen para el acta. Que pueda apretar. Gracias. Eduardo Lillo, presidente de Feretacol, sexta región. Y Luis Contreras. Luis Contreras, dirigente de los taxis colectivos. Agradecemos la posibilidad. Habíamos intervenido en otra sesión, la verdad, senador, pero solamente queríamos plantear, el viernes recién pasado ingresamos, como se leyó en acta, ingresamos un oficio, digamos, del gremio con la representación de varios colegas de regiones del país, donde tratamos de una u otra manera, producto de todas las intervenciones que se hicieron en el proceso pasado, tratamos de sintetizar un poco las inquietudes del gremio en general y poderlas manifestar y que se tradujeron en 7 puntos concretos con los intereses del taxi colectivo. Solamente queríamos plantear eso y poderles señalar también de que hemos tenido una franca conversación también con la ministra hace un rato atrás y donde pudimos plantear algunas cosas y la ministra también nos pudo aclarar una serie de puntos, digamos, que teníamos algunas dudas con respecto a varias cosas, digamos. ¿Ya? Solamente plantear eso. Quiero dejar a Luis Contreras también que se refiera con respecto a eso. Bueno, buenos días. Solamente quisiera manifestar un sentimiento respecto a declaraciones que le hemos leído a usted, senador presidente de la comisión, que nos parece que de alguna manera, si eso se llegara a concretizar en esta ley, generaría un grave problema a los taxis colectivos de Chile. Por eso en la sesión que nos tocó exponer, expusimos con claridad que el trabajo que hacemos nosotros, que está muy bien evaluado por la comunidad y que andamos día y noche y que transportamos varios millones de personas todos los días en todo Chile, no queremos que nadie nos ayude y no queremos que vengan las aplicaciones a hacer autocompartido, ni autopooling, ni auto nada.
De hecho, no queremos las aplicaciones, no nos gustan estas aplicaciones, cómo llegaron, cómo se instalaron y cómo de alguna manera nos han obligado a tener que llegar a esta instancia. Entonces, al gremio no le parecieron adecuadas las declaraciones del presidente de la comisión, que antes que empezara la discusión estaba manifestando su interés, digamos, de que esta discusión que se dio con los diputados, pero no quedó en la ley, se pudiera integrar en los senadores y pudieran ponerlo al lado una competencia legal de las aplicaciones. Nos parece que hoy día no tiene ninguna justificación y que no merecemos que nos pongan esta competencia al lado, toda vez que el trabajo lo hacemos de la mejor manera, de Arica a Punta Arenas, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los días de este país. Queríamos manifestar eso porque nos parecería de suma gravedad que pudiera aprobarse en esta comisión la posición de que se legalice y que quede en la ley el auto compartido. Y lo demás, alguna inquietud que le hemos manifestado a la ministra, que también la manifestamos anteriormente, y que tienen que ver básicamente con que nos parece que de alguna manera hay que fijar un número de vehículos que van a ser parte de estas aplicaciones. Ella dice que de alguna manera no se va a dar, no sé qué, lo irá a explicar después, pero a nosotros nos parece que la ley no deja exactamente la rigurosidad que debería tener el no tener más autos inscritos en las aplicaciones que los autos que hoy día prestan servicio legalmente durante los últimos 50 años en Chile. Entonces nos parece que hay que proteger lo que hemos hecho entre todos, lo que hemos construido, este trabajo digno que ha alimentado a miles y miles de personas, que nadie se ha hecho rico, al contrario, es un trabajo muy digno que ha permitido a muchos alimentar a su familia y queremos mantenerlo. También nos parece que los vehículos deberían estar identificados, terminar con esta clandestinidad de los autos que son parte de las aplicaciones y toda vez que se va a crear un modo de transporte nuevo, deberíamos a lo menos saber quiénes son los que van a andar en la calle al lado nuestro trabajando, haciéndolo bien o haciéndolo mal. Y nosotros esperamos que tratemos de privilegiar lo que tenemos. Como dije anteriormente, estos señores se han hecho ricos, la plata llega a Holanda, después a Estados Unidos, ellos están en la bolsa, al final llega a unos dueños que son multimillonarios y que están haciendo esto en todos lados, y nosotros no nos hacemos ricos, nosotros somos simples trabajadores que ayudamos a construir la patria y nuestro granito de arena todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, antes senador. de darle la palabra a la señora ministra, para que pueda hacerse cargo de cada una de las intervenciones que fueron acompañadas durante todo el proceso. Quiero contarle, ministra, que tuvimos un proceso de participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los grupos de interés, donde las organizaciones de taxis colectivos, de taxis, como también de conductores de las aplicaciones, pudieron venir a hacer sus presentaciones, también las aplicaciones. Todas y cada una de las observaciones están incorporadas en un comparado que esperamos puedan ser debatidas en general. Contestarle también al representante de los taxibuses, de los taxis colectivos de O'Higgins, que muchos de los temas que le ha planteado yo estoy en perfecta sintonía con lo que ha señalado, que hay un error en apreciación, no sé cuál declaración se referirá, pero ciertamente hemos iniciado un proceso de puertas abiertas respecto de la discusión de un proyecto, yo diría pocas veces visto en el Parlamento, además con las intervenciones de cada uno publicadas justamente y publicitadas y transparentadas a través de los medios de comunicación y particularmente el canal del Senado. Así que, ministra, tiene su tiempo. Muchas gracias, presidente. Hemos preparado una presentación para sintetizar los puntos más importantes de discusión y a partir de eso podríamos aclarar las dudas que todavía puedan quedar. En el proceso nosotros también hemos recogido las inquietudes de los gremios, tal como dicen acá, hemos tenido reuniones permanentemente y seguimos teniéndolas. Así que esperamos que la propuesta de este proyecto de ley
logre unir los intereses de la mayoría ciudadana, que es por la cual nosotros tenemos que velar, con un equilibrio en la forma de proveer los servicios. Voy a presentar de pie porque me resulta más fácil y cómodo. Primero, hay una definición del tipo de servicio. Y este tipo de servicio nosotros lo hemos especificado como empresas de transporte. Aquí hay una primera discusión que se refiere a esa clasificación. ¿Son empresas de transporte o son únicamente aplicaciones tecnológicas? Cuando uno usa aplicaciones tecnológicas, paga por el servicio de usar esa aplicación y nada más. En este caso, en cambio, a través de la aplicación, la empresa provee un viaje. La misma empresa es la que especifica la tarifa, es la que remunera al conductor. En algunos casos se ha puesto la comparación con una agencia de viajes que hace un trabajo de intermediario. La agencia de viajes efectivamente es un comisionista de líneas aéreas, pero la agencia no establece las rutas, no le paga a los pilotos, no pone en contacto a los pasajeros con la tripulación. En este caso sí, la empresa produce viajes. Nadie acude a estas plataformas si no es para comprar un viaje con un origen y destino determinado, en que esta misma aplicación es la que determina la ruta, establece qué conductor es el que va a proveer el servicio, le da las tarifas y da toda la información y el pasajero califica ese servicio. Por eso nosotros hemos optado por acoger la declaración que ha hecho la Unión Europea respecto a que esta aplicación en particular son empresas de transporte remunerado de pasajeros. Por otra parte, al trabajar como empresa de transporte remunerado de pasajeros, el mercado relevante es el mercado del transporte. Y cuando uno enfoca la regulación a corregir distorsiones, que aquí, por ejemplo, las hay, el mercado relevante es el mercado del transporte. No es el mercado de las aplicaciones tecnológicas, que en otros casos sí se da, que es un comisionista directo en que se paga solo una comisión por usar la aplicación. En este caso, como digo, la producción del viaje es parte del servicio que entrega la empresa. ¿Por qué hacer un nuevo proyecto de ley? ¿Y por qué no usar la reglamentación que ya existe, que es bastante abundante y cubre todos los modos de transporte prácticamente de transporte remunerado de pasajeros? Primero porque se crea un registro público y esos registros solo se pueden crear por ley. Además porque establece sanciones, que también requiere ley, accede a datos personales y establece procedimientos administrativos nuevos. Interviene además en un mercado que está ya regulado. Así que creemos que en este caso no hay una duda respecto a que el camino era una ley para acoger nuevas modalidades que no están cubiertas en la reglamentación actual y que amplían esa cobertura emparejando la cancha entre distintos operadores. Otro punto que se ha discutido es cómo aborda la legislación laboral, la relación contractual entre la empresa y los trabajadores, los conductores. Nuestro rol y nuestro ámbito de acción es la provisión del servicio de transporte. Nosotros en ninguno de los modos de transporte regulamos la relación laboral o contractual entre el proveedor y los trabajadores. Eso es materia de los juzgados del trabajo, la dirección del trabajo. Pero en la medida que nosotros especificamos que estas aplicaciones tienen que constituirse en Chile como empresa de transporte remunerado de pasajeros, quedan sujetas a toda la legislación tributaria y laboral y la normativa que está vigente para todas las empresas en Chile. Respecto a la característica particular de estas aplicaciones, existe un proyecto ya en el Senado de los senadores Chaguán y Guillé sobre, como dice acá, modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión, en que se reglamenta los servicios prestados por empresas que operan a través de plataformas. De manera que eso está cubierto en un proyecto separado y en términos de Código del Trabajo y de legislación laboral que está fuera del ámbito que nosotros podemos proponer como normativa.
Respecto a la tributación, yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento en el sentido de que estas aplicaciones no tributan en Chile y tienen que hacerlo, y por eso la especificación de constituirse como personas jurídicas en Chile también las obliga a tributar en Chile, a declarar tanto sus ingresos como sus costos, a transparentar cuántos son los pagos que hacen a distintas personas, en qué forma se hacen esos pagos y que esas personas también o las retengan como una boleta, por ejemplo, o lo declaren para la contabilidad que tienen que tener en Chile. Por eso el tema tributario, al constituirse en Chile como empresa, queda automáticamente cubierto, como empresa de transporte remunerado de pasajeros. Queda cubierto, al ser empresa de transporte, exenta de IVA, porque ninguno de los servicios de transporte están afectos a IVA, y afecto a un impuesto único de 10%, que es el que aplica a las plataformas y a los distintos servicios que se instalen. Esto es un tema muy importante que también se discutió, que es la exigencia de licencia de conductor profesional. Las aplicaciones actualmente operan con muy bajas barreras de entrada, y eso genera una distorsión con respecto al componente regulado que está funcionando en el mercado. Para cualquier servicio de transporte remunerado de pasajeros actualmente se requiere licencia profesional. En las aplicaciones lo que vemos es que una persona puede obtener su licencia clase B y al día siguiente puede tomar su auto y salir a transportar pasajeros cobrando por ese servicio sin experiencia ninguna. Eso expone a nuestros viajeros, y la obligación nuestra es proteger el interés de esas personas que necesitan hacer sus viajes. Y creemos que con el esfuerzo que se ha hecho por la seguridad vial, sería un retroceso permitir que estos servicios remunerados de transporte de pasajeros bajen el nivel de exigencia respecto a lo que existe actualmente. Por lo cual, nosotros hemos puesto que pueden ser licencias A1 hasta A3 como una barrera para ser un conductor de estas plataformas. La licencia de conductor, creo que no es necesario que vaya en el detalle de esto, pero un tema que han planteado las empresas de aplicaciones es que al poner esta restricción se restringiría mucho la posibilidad de contar con conductores, lo cual es posible que ocurra y es responsabilidad de ellos formar conductores profesionales. Y creemos que eso es, de nuevo, subir el nivel respecto a lo que están proveyendo actualmente. Pero existen además en Chile 206 escuelas de conductores profesionales, el curso dura 150 horas, nada impide que las propias empresas de aplicaciones abran escuelas y formen a los conductores. Creemos que esto es un tema importante de resolver, pero es poco transable en realidad, porque esto es lo que eleva a conducción profesional el transporte remunerado de pasajeros, y en ese caso nosotros no vamos a hacer ningún cambio, vamos a reforzar que esto sea una exigencia. Los antecedentes penales de los conductores, aquí nosotros hemos puesto también que haya un filtro de antecedentes de los conductores de aplicaciones, y hay una revisión que se lleva a cabo como antecedentes dentro del municipio para dar la licencia profesional. Así que está cubierto dentro del proyecto, y hay un filtro además de antecedentes que no tengan anotaciones y algunos determinados delitos como de connotación sexual, por ejemplo, que están en un registro. Así que eso es un filtro que también está considerado. Respecto a la manera de operar, y se ha planteado que puedan funcionar estos servicios en una cierta cobertura de área restringida, nosotros tenemos mecanismos dentro del Ministerio que están considerados en el artículo 15 del proyecto de ley para aplicar esta condición de operación, y esa condición de operación determina la manera de funcionar y los requisitos y las coberturas, eventuales limitaciones, permisos especiales. Eso es un cuerpo normativo disponible en el Ministerio, que lo aplicamos, ya está vigente en varias regiones.
tanto para taxis colectivos como para buses. Así que creemos que con eso también es posible explicitar la manera en que van a funcionar. ¿Por qué no se exige una tarifa mínima? En Chile, salvo en un sector de la región metropolitana, la tarifa es libre para los taxis. Y si nosotros establecemos una tarifa, al establecerla por ley, tiene que quedar referida a una tarifa. Habría que fijar tarifa también en los taxis, cosa que distorsionaría mucho la forma en que están funcionando en todas las regiones. Más aún, entiendo que había propuestas de algunos grupos de fijar una tarifa para los servicios de aplicaciones que era un porcentaje de la tarifa de los taxis. Y eso es algo que difícilmente se va a poder defender en una fiscalía económica. Digamos, un tema de que uno no puede estar fijando la tarifa respecto al competidor como un porcentaje. Nos parece que es necesario dejar la libertad tarifaria y en este caso, por ejemplo, también tengo que señalar, y viene explicado un poco más adelante, que el proyecto deja abierta la posibilidad de que los taxis operen en la modalidad convencional o puedan operar también en una plataforma. De manera que si en la modalidad convencional por una zona concesionada tienen una tarifa fija, pueden usarla, y si operan a través de una plataforma pueden tener libertad tarifaria. Al revés, no. La aplicación no puede operar como un taxi acogiéndose a la tarifa establecida en las concesiones. Así que la tarifa mínima es algo que nosotros discutimos mucho con los propios gremios y el acuerdo es mantener las tarifas abiertas y libres porque es la forma en que funcionan en la mayor parte del país. Y creemos que si eso lo restringimos vamos a afectar vamos a afectar negativamente la provisión de los servicios, pero además hay una característica y es que en cada región la situación es muy distinta. Cuando uno ve, no sé, Iquique es una situación, cuando va a Aysén es otra, Coyhaique es muy distinto. De manera que en ese caso, por lo menos lo que nosotros apoyamos es que cada uno de los gremios opere en la forma en que han encontrado ya su equilibrio, pero sí que tengan competencia equilibrada también con la provisión de servicios que actualmente a través de plataformas es un hecho objetivo que operan con costos mucho menores que los sectores regulados. Si hay límite al número de vehículos. El proyecto, esto fue un tema bastante discutido, sigue siendo discutido, si vamos a partir con una cuota. La experiencia de una cuota fija ha terminado por perjudicar a los usuarios. Ha habido un deterioro de calidad y los usuarios en general se quejan de esa calidad y de la captura de no tener alternativas. Al tener alternativas, entonces ha habido también una mejora de calidad y eso es un hecho también observable. Creemos que acotar el mercado, sobre todo cuando en este momento no tenemos ningún antecedente claro sobre la cantidad de viajes que se realizan en las plataformas, la cantidad de personas que están trabajando en estas plataformas, al menos para la partida no podemos fijar esa cuota. También aquí se había establecido que fuera una cuota referida al número de taxis que están operando. En este caso, creemos que las barreras de entrada lo que van a hacer es limitar el número en forma bastante automática. La situación actual es la de mayor competencia. Es muy difícil, no veo cómo podría aumentar el número, porque actualmente, como no hay barreras de entrada, cualquiera que quiera con su licencia B obtenida, como digo, un día anterior, entra al sistema y sale a dar los servicios. La situación actual es la de mayor competencia para los taxis. Cuando tengan barreras de entrada, como cumplir las condiciones que el proyecto especifica, al menos las mismas condiciones de los taxis, licencia profesional, características de los vehículos, lo que esperamos es que haya una reducción de la oferta en estas aplicaciones y se equilibren las condiciones de competencia y no sea necesario establecer el límite. Sin embargo, el proyecto dice que cada 12 meses el Ministerio, a partir de la propia información que va recolectando, porque hay una obligación de las aplicaciones de entregar datos, a partir de esa misma información
puede establecer, abrir una nueva ventana de inscripción. Y en esa ventana de inscripción se puede ampliar el parque o no. La partida está establecida como un plazo de 3 meses para inscribirse, cumpliendo todos los requisitos que el proyecto establece. Se exige un distintivo. Ese también fue otro de los temas de discusión y esto es una posibilidad sin duda y no tenemos ningún problema en que exista. La prevención que yo hago, por lo menos, es que al tener un distintivo también se genera una mayor competencia con los taxis, porque van a ser identificables en la calle y entonces personas podrían tomarlos como taxi en la calle. De manera que es una cosa para revisar, pero... Yo les voy a pedir... No pueden, pero las personas lo pueden hacer, lo van a hacer. Ministra, disculpe. No, ministra, Bueno, a ver, sí. no, evitemos el diálogo. Todos han tenido oportunidad de poder presentar sus puntos de vista. Hagámoslo con respeto. Usted está en una comisión del Senado de la República y, por tanto, perdón. No, discúlpeme. En este minuto está hablando la ministra, ¿no? Así que yo le voy a pedir, yo soy el que conduzco esta sesión. Todos han tenido oportunidad de dar sus puntos de vista, ahora le corresponde a la ministra hacerlo, así que le voy a pedir efectivamente que guardemos el respeto y si no es posible hacerlo, la persona que interrumpa va a tener que salir de esta sesión. Sí, el proyecto señala que deben portar un distintivo. O sea, lo que estoy diciendo nomás es cuál es la prevención que yo puedo hacer. No estoy diciendo que la incorporemos en el proyecto, de hecho está la posibilidad de tener un distintivo y eso es lo que está en este momento en la discusión formalmente. El distintivo también ayuda, vuelvo a la fiscalización, porque nos ayuda a detectar, pero también está previsto que la fiscalización, en este caso, se realice por medios digitales, de manera que solo con la patente del auto sea posible identificar de qué tipo es, porque vamos a tener registrados los autos, registrados los conductores en una base de datos que administra el Ministerio de Transporte, con lo cual se puede determinar exactamente si es o no un vehículo autorizado para prestar este tipo de servicio. Si pueden los taxis operar plataformas, como ya dije, el proyecto especifica que sí, que pueden operar en las dos maneras. No hay ninguna restricción y los conductores deben registrarse por una parte y los vehículos por otra parte. Las empresas tienen obligación de entregar el registro de los vehículos con que han operado y los conductores con que han operado. Para fiscalizar, nosotros consideramos este registro de conductores y, como digo, una fiscalización con medios electrónicos, porque tal como estamos mostrando acá, en el país tenemos 449 fiscalizadores en total que deben cubrir no solo el control de la informalidad, también los gabinetes de psicotécnicos, las escuelas de conductores, las emisiones de gases, la documentación, el uso de vías exclusivas, en fin, una serie de aspectos, todos los servicios subsidiados de transporte rural, transporte escolar, zonas aisladas, así que se nos hace insuficiente la fiscalización física y por eso el proyecto considera estos registros que nos permiten hacer una fiscalización electrónica de mucho más amplia cobertura y más eficaz que la que podemos hacer actualmente. Hay otras leyes relacionadas que actúan junto con este proyecto de ley. Uno, la protección de datos personales, y se hace referencia en el artículo 10 del proyecto. Esto es una tarea importante porque, dados estos medios electrónicos y el registro de personas y el registro de vehículos, hay información sensible que el Ministerio tiene responsabilidad de cautelar, tal como lo hace actualmente con todos los registros que administra, que sirven para apoyar gestiones importantes como la emisión de los permisos de circulación cada año. Y, por supuesto, se debe cumplir toda la legislación de cobertura de datos personales y leyes de protección al consumidor. Este es otro tema importante que me parece muy necesario mencionar. Actualmente las aplicaciones funcionan como
una plataforma electrónica sin oficina de reclamos o de servicio al consumidor. Y eso es algo también difícil de entender, que uno dé toda esta cantidad de servicios y los miles de viajes, y las personas cuando tienen un reclamo lo que pueden hacer es mandar un mensaje electrónico, pero no hay nadie que los reciba físicamente y reciba su queja y les resuelva su queja. Eso es algo que también tenemos que incorporar y también está previsto. Algunas cifras para respaldar lo que estamos diciendo. Yo quisiera hacer referencia a un estudio que se llama La economía de las plataformas colaborativas en Chile, que hizo la Universidad Católica con Tren Digital y Media Interactive en 2018. Es un estudio que tiene una muestra de 1.150 casos aproximadamente, es estadísticamente representativa de la población y tiene algunas cosas, tiene una serie de preguntas sobre las economías colaborativas y las plataformas. Queremos resumir aquí algunas. Una de ellas es, pensando en los próximos 5 años, ¿cuándo dispuesto estaría a utilizar los servicios que prestan plataformas del tipo Uber, Airbnb en las siguientes áreas? Y el primero es el servicio de transporte en automóvil. O sea, las personas en un 88,6% están pensando en usar servicios provistos por plataformas. Esto es algo que nosotros no podemos ignorar desde el punto de vista de la política pública. Es la forma en que mucha gente se está movilizando, y cuando uno desagrega esta cifra por generaciones, se ve que todas las generaciones nuevas mayoritariamente programan sus viajes como plataforma. Después hay otra pregunta que dice: ¿cuán de acuerdo cree que los siguientes atributos podrían considerarse inconvenientes para el desarrollo de la economía colaborativa o consumo colaborativo? Y quiero destacar 2. Uno, el riesgo de seguridad y privacidad de datos personales que se compartan. Hay casi un 70% que considera que es inconveniente, y más o menos un 65% considera la falta de regulación como un inconveniente. Y creemos que eso también está dando una luz, en el sentido de que 80% quiere usarlos, pero considera mayoritariamente que sin regulación es un inconveniente para ellos. Después, esta pregunta nos importa mucho por razones obvias. Dice: con respecto al rol del gobierno en empresas como Airbnb, Uber, Cabify, etc., ¿qué crees que debería hacer con este tipo de actividades? ¿Cuál es el rol del gobierno? 81,7% dice: regular para que crezcan estos modelos de negocio. Prohibirla, 0,6%. No regular y que sigan como están, 5,9%. Es decir, mayoritariamente las personas están pensando usarlas, quieren usarlas, pero esperan que haya regulación adecuada. Por lo cual, esperando haber cubierto los temas más importantes de discusión, pedimos la aprobación en general. Todavía hay instancias donde se pueden perfeccionar muchos de los aspectos. La situación de informalidad actual y de ilegalidad, en realidad, solo genera externalidades negativas en este momento. Cuando hay una visión de mercado abierto y competitivo, eso es muy conveniente, genera competencia, genera beneficios para las personas. Pero en este caso no se da eso, porque hay un sector que está regulado y el otro no. Y eso entonces genera una distorsión de mercado y en la industria muy importante. Las aplicaciones no están pagando impuestos en Chile, tampoco son susceptibles de someterse a fiscalización o jurisdicción laboral, y prácticamente de ningún tipo. Solamente cuando nosotros somos capaces de detectar que uno de estos vehículos está vendiendo servicios de transporte de pasajeros, se infracciona y se retira de circulación, pero dada la forma en que están operando, es muy difícil detectarlos porque son vehículos comunes y corrientes, y nos pasa muchas veces que el propio pasajero contribuye a la distorsión, porque dice que es pariente del conductor. Los usuarios no están siendo atendidos por conductores profesionales, o por lo menos con la experiencia mínima que se exige para alguien que tenga licencia profesional. Y las barreras de entrada son muy bajas. Los filtros de acceso insuficientes en respecto a las características de vehículos y calidad de los conductores. Tenemos que controlar la informalidad y especialmente el tipo de auto compartido. Y en eso quería también aclarar, el proyecto específicamente
y de manera explícita indica que los servicios de auto compartido no están autorizados a través de plataformas. Que dos personas se pongan de acuerdo y tomen uno de estos autos es lo mismo que dos personas tomen un taxi en la calle y lo compartan. Pero una ruta establecida donde va tomando pasajeros en la modalidad que ahora cubren los taxis colectivos está explícitamente prohibida por la ley, por el proyecto de ley. Lo que abrimos también es la posibilidad de modernizar al sector de taxis para competir por calidad en condiciones equilibradas. Nos parece muy importante mencionar que nosotros estamos trabajando con gremios de taxis, haciendo programas pilotos tecnológicos de manera que puedan subirse a la tecnología, porque es la forma en que las personas están preparándose para viajar y es la forma en que deberíamos responder también. Actualmente los usuarios están expuestos a la informalidad y además se genera en este escenario actual la mayor competencia desbalanceada. De manera que si nosotros regulamos, vamos a tener una condición de competencia más equilibrada y los usuarios se van a ver beneficiados con una mejor calidad de servicio, dado que hay también una mayor oferta. Y, por supuesto, nuevas indicaciones y perfeccionamiento del proyecto están disponibles. Hay etapas de discusión en particular donde se pueden incorporar más mejoras. Muchas gracias. Gracias, ministra. Contarles que, y transmitirle, ministra, hay temas en los cuales tenemos acuerdo y temas en los que no tenemos acuerdo en la comisión. Y, por tanto, respecto a lo que ha planteado por el Ejecutivo. Entonces, trataremos de buscar un proyecto de ley que recoja el acuerdo más transversal posible de los miembros de la comisión. Hay cuestiones que usted ha planteado que van a tener buena recepción y otras que tenemos una opinión distinta. Pero, senador Letelier, me había pedido el uso de la palabra. Presidente, quiero saludar a la ministra y al equipo del Ministerio. Quiero a la comisión pedirle que podamos poner en primer lugar de la tabla para votar un proyecto ingresado ayer a la sala y que está en la comisión, que creo que va a permitir avanzar mejor en este debate, que dice relación a la ley que permite garantizar que se mantenga congelado el parque de los taxis colectivos y que se explicite la prohibición absoluta de cambio de modalidad de taxis básico, ejecutivo, turista a taxi colectivo, de forma tal que podamos ir separando temas que son muy importantes. Quiero plantear eso primero, después quiero opinar sobre el proyecto en sí. Al resto de los senadores, dejar abierta la discusión. Senador García Huidobro. Me parece muy atendible ese proyecto que somos parte, excepto la senadora Goich, pero está, no sé si está el senador Pizarro. Sí, no, es por la firma de este proyecto, de la moción. Nosotros la firmamos en el día de ayer. Creemos que con esto también se está dando una señal de tranquilidad a quienes han entregado durante toda su vida el trabajo al transporte menor, fundamentalmente en la región metropolitana y en todas nuestras regiones. Por lo tanto, yo quisiera, presidente, si es posible, que atendido nuestra secretaria pudiera leer el proyecto con el fin de que pudiéramos tomar una decisión ahora. Si le parece a los señores senadores, para que la secretaria pudiera efectivamente leer el proyecto de ley y también consignar quiénes son los autores del mismo. Proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Letelier, Chaguán, García Huidobro y Quinteros, que prorroga la vigencia de la ley número 20.867. Proyecto de ley, artículo 1. Prorróguese por 5 años a contar de la fecha de su expiración la vigencia de la ley 20.867. Durante este periodo, facúltese al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que en casos calificados técnicamente, de acuerdo al reglamento, pueda autorizar nuevas inscripciones en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.
Los criterios reglamentarios para autorizar nuevas inscripciones deberán contemplar al menos a. Recorridos. Solo podrán autorizarse nuevas inscripciones de recorridos de taxis colectivos para aquellas zonas donde no exista servicio o en que, existiendo, sea insuficiente para atender las necesidades de un sector determinado, de acuerdo con los parámetros e informes técnicos que establezca el reglamento. B. Modalidad. No se podrá autorizar el cambio de una modalidad a otra. C. Límite al Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Las inscripciones que se autoricen no podrán superar en más de un 4% el número de taxis colectivos y en un 20% el número de taxis colectivos y en un 20% el número de taxis de otras modalidades inscritos a la fecha de entrada en vigencia de la ley número 20.867. ¿Sigo con el artículo segundo? Sí, por favor. Artículo segundo. Queda estrictamente prohibido el cambio de modalidad de transporte de pasajeros menores desde taxis básicos, ejecutivos, turista o cualquier otro a taxis colectivos. Hay una parte, hay un error. Sí, senador Letelier. Más allá de que en la letra C hay que hacer un perfeccionamiento, Sí. lo cierto es que la intención es votarlo en general. Hay un tema complementario que tiene que ver con también este congelamiento, aplicarlo por regiones, que es uno de los temas que se ha conversado. Pero se entiende que aquí lo que queremos es dar la señal de aprobar en general, entendiendo que las indicaciones posteriores van a perfeccionar textos, en particular de cuál es el límite para la autorización que se le entrega al Ejecutivo, que la idea es mantener los parámetros existentes hasta hoy, y este congelamiento por sobre todo para los taxis, del registro para los taxis colectivos. ¿El Ministerio tiene alguna opinión sobre este proyecto, ministra? Como lo conocemos, mirarlo, solamente hacer verificaciones de consistencia, pero por supuesto que no es algo que está en una discusión próxima, así que no tenemos objeción en que se adelante esa discusión. Si le parece a la comisión, pudiéramos poner primero en votación en general este proyecto, para luego poner en general el proyecto de ley que de las llamadas aplicaciones. Si le parece a la secretaria tomar votación. Perfecto. Primero la votación de la moción. Sí. Senador Soria, ¿cómo vota la moción? La moción, aprobación en general. Si eso me permite, Sí. sabiendo lo que quieren los gremios chilenos, yo estoy de acuerdo. Si eso no es así, estoy en desacuerdo. ¿Cómo vota? Su señoría. Después vamos a votar. Sí, no. Vote a favor nomás. Ya. Ok. Voto tranquilo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿A favor? Ya. Senadora Goich. A favor. Senador García Huidobro. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad de la comisión. Vamos a la lluvia. Pongamos en votación el proyecto, iniciemos la discusión del proyecto en cuestión Ya. y lo ponemos en discusión. Ya. En votación. En discusión. En discusión, el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten. El proyecto está calificado con urgencia simple desde el 4 de junio de este año. Si le parece a la comisión, porque tenemos a la senadora Goich que tiene que ir a la comisión de trabajo, que podamos argumentar y poder votar, si le parece. ¿Hay acuerdo al respecto? Si quiere, podemos
en el orden respectivo, poder argumentar y votar respectivamente. Carolina, ¿quieres comenzar tú? Gracias, presidente, además por poder dejar la votación al tiro. Yo estoy reemplazando hoy día al senador Pizarro, pero además soy miembro de la Comisión de Trabajo, al igual que el senador Letelier, y no tengo duda de escuchar la presentación de la ministra, de lo que uno ha conversado también con gremio y en particular además en la región, que aquí están ambos componentes, el cómo regulamos un servicio que es de transporte, tal cual como ha señalado la ministra, pero también resguardar normas laborales que probablemente no están dentro de este mismo proyecto y nos hacemos cargo de eso. Yo voto a favor de la idea de legislar en esto, el ánimo del senador Pizarro también, y creo que hay varias indicaciones de las cuales vamos a tener que hacernos cargo en la discusión que permitan tener una actividad que sea segura para los pasajeros, que permita condiciones equilibradas de competencia, el utilizar la tecnología a favor del servicio a los pasajeros, pero también de una actividad productiva que se ha venido desarrollando y que tiene que tener también en eso las garantías necesarias. Yo solo dejar una preocupación, que es algo que ha estado en la discusión por lo que puedo ver. ¿Qué pasa? Porque es distinto en el caso de un servicio otorgado por plataforma cuando es una persona que utiliza su vehículo, que cuando uno ve situaciones de empresas que se montan, que en esto no están reguladas ni en materia tributaria, ni en materia laboral, y que finalmente arriendan un vehículo y uno dice, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que se genere una actividad acá, pero me ha tocado conocer directamente testimonios de gente que están al borde de la esclavitud, que para poder pagar un arriendo de un vehículo y en el fondo hacerle un negocio a un intermediario que solamente aporta el capital para tener muchos vehículos, finalmente tiene que estar esclavizado trabajando de sol a sol para generar recursos que son mínimos. Y me parece que eso no es aceptable. Así como se utilizan mal los códigos, así como incluso he conocido situaciones que me preocupan respecto de cómo se otorgan las licencias. Entonces creo que eso es algo que está poniendo en riesgo muchas veces al pasajero y algo que tiene que ser regulado. El cómo se desarrolla aquí una actividad, usamos las plataformas a favor de mejores servicios, pero también de mejores trabajos. Por eso creo que en esto tenemos que legislar. Muy bien. Senador Letelier. Presidente, yo soy de aquellos que en esta materia, entre regular y no regular, soy partidario de regular. Quiero plantear que yo creo que las empresas hay que calificarlas claramente de transporte y no de plataforma. No, el juego de palabras no es un tema menor, porque estas son empresas de transporte. Definen quién realiza los viajes, definen quién puede entrar, quién no puede entrar. Y por ende, en esta ley, que eso nos propone para regular, creo que es insuficiente porque deja fuera una parte de la regulación, que es toda la responsabilidad solidaria en materias laborales. Aquí no puede ser que estemos regulando un sector que es una actividad de una empresa vinculada al transporte y donde los trabajadores queden en una situación de absoluta ambigüedad y precarización. Y donde de la misma forma no puede ser que por la modalidad de los contratos que se mantienen la ambigüedad de qué parte es un contrato laboral y qué parte es un contrato comercial, tenemos que se traspasa los costos de buena parte de la operación al dueño del vehículo. Y ese es el problema de la tarificación. La tarifa no dice relación a que el resto del país no tenga tarifa regulada. El fijar condiciones mínimo para garantizar la mantención del capital de trabajo con el cual uno concurra al contrato tiene que estar establecido. Porque lo que está ocurriendo, y por eso quieren tener tantas personas inscritas en estas empresas, es porque estrujan un grupo de trabajadores con sus inversiones durante un tiempo y después que esas personas se den cuenta que no da y después que se han descapitalizado, buscan a otras personas para realizar esta misma función. Lo que siento de la misma forma, que en el mecanismo o el propósito de regular hay que establecer requisitos para la operación de estas empresas, donde creo que la propuesta que hay es un avance de lo que estaba originalmente. Creo que en el debate hemos avanzado más allá de lo que ha planteado la Cámara, por lo menos en términos conceptuales, no está en el texto aún, pero cuando hablamos de requisitos, igualdad de condiciones,
entendemos que aquí se están planteando igualdad de condiciones sobre cilindraje, sobre realidad de los vehículos. Está la discusión que si van a tener las mismas revisiones técnicas o no. Está sin duda establecido lo que son requisitos de licencia, y ahí va a estar los temas que están ambiguos, a mi juicio, respecto a la identificación. Yo soy partidario que tengan placa patente que les permita que sean identificados y que sea causal de sanción gravísima si en algún momento recogen un pasajero en la vía pública que no sea a través de estas aplicaciones, en vez de dejar una identificación ambigua para quien realiza esta actividad. Quiero de la misma forma plantear que es muy importante dejar claramente separado de que esta actividad, que es una modalidad de transporte privado, no es parte del transporte público de pasajeros. No lo es hoy, no lo va a ser mañana. Y hay que diferenciar esto inmensamente, por eso la importancia de haber podido aprobar el proyecto anterior en general, que diferencia claramente el rol de los taxis colectivos con lo que es esta modalidad de transporte privado de pasajeros. Yo entiendo que es muy difícil en este momento establecer todas las inquietudes que yo tengo con el proyecto. A mí me preocupa la existencia de flotas, y las hay hoy. Y yo creo que en la indicación tenemos, en los textos, tenemos que asegurar que nadie venga con flota. Y si hay gente que tiene más de 2 vehículos, yo diría más de 1 vehículo, que es mi opción, con mayor cantidad de vehículos se tiene que tipificar esa falta o delito y establecer un tipo de sanción que sea muy gravosa, no gravosa, muy gravosa. De la misma forma creo que tenemos los temas de cómo se va a regular lo que es la cantidad que se va a permitir que se inscriba en el próximo tiempo. ¿Se van a inscribir vehículos o conductores? ¿Un conductor puede estar en varios lugares a la vez? Yo creo que ahí hay que ser muy preciso. Creo que el texto actual en esa materia es insuficiente, es inadecuado para establecer lo que van a ser los criterios en esta materia, que son de las cosas que a mí en lo personal me preocupan. Yo entiendo que tenemos que regular porque el no regular dejaría las situaciones en una condición peor. Establecer los requisitos significa barreras de entrada. Establecer barreras de entrada muy claras para que no se vea perjudicado el usuario. Yo en ese sentido, solo en general, voto a favor. Senador Soria. Yo en lo general estoy de acuerdo. Estuve en una reunión con la señora ministra el lunes que yo le decía que empezaba a entenderlo mejor al gobierno cuando ella me decía que mi posición de que nosotros no deberíamos hacer una ley porque un señor Uber viene a Chile, porque si no yo me voy a todo. Yo he sido empresario toda mi vida, desde jovencito mi papá a trabajar, y respetamos las leyes chilenas porque vivo en Chile y yo soy chileno. Entonces yo no entendía que acá se hubiera revolucionado todo el país porque unas empresas están en Europa o acá, allá, un señor Uber, y a nosotros no nos debe preocupar el señor Uber, ni siquiera yo me cae bien como lo planteamos acá, porque yo estoy en Chile. Después de 50 años soy alcalde de Iquique, llego al Senado de la República de Chile para los chilenos. Entonces que aquí tengamos entredichos entre nosotros porque hay un señor que llega, y alguien me lo ponía de ejemplo, un taxista en Iquique, Juanito, nos conocemos todos, Iquique creció, pero nos conocemos. Él sale del colegio
a las 7 de la tarde de la universidad y pesca y se gana una horita su negocio. Pero él no tiene una praxis, o sea, toma un vehículo, porque aprendió con el vehículo el papá, y le quita a una empresa, en que sean 5 taxistas o individuales, son pequeñas empresas, de chilenos que hacen andar a este país, así anda Chile, con los chilenos. Ya, entonces no es posible que nosotros le hayamos dado tanto color y hacemos grandes discursos acá para poder meter una plataforma de unos extranjeros para quitarle la comida a los chilenos. Yo en eso voy a estar en desacuerdo total. No se permiten manifestaciones en la comisión. Sí, está bien. Y yo me voy a cuadrar en todo lo que sea bajo el sistema que yo estoy diciendo. Si no cuadra en el sistema que estamos votando, no cuadro nomás, estaré solo acá. Punto. Pero yo creo que a Chile no viene nadie del extranjero a tocar los intereses de los chilenos. Gracias, señor presidente. Sí. Senador... Senador Soria, necesito que cocine su... Ya, ¿qué sería mi voto para hacer lo que yo quiero que lo Sí, así. ¿Qué voto? Aprobar en general. Con eso yo hago lo que pensé, ¿no? Ya, ok. Con toda la observación. Voto a favor. Ok. Senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora ministra, a todo el equipo del Ministerio de Transporte. Saludar a quienes representan a los distintos gremios que están sirviendo al país, fundamentalmente en todo el transporte menor. Yo lo primero que quiero manifestar es mi preocupación, que ha sido histórica, en la falta de fiscalización que ha tenido el Ministerio de Transporte durante todos los años. Y esto ha ocurrido, les voy a pedir que tengamos tranquilidad, nosotros a ustedes los escuchamos con mucho respeto y exigimos lo mismo. Quiero ser súper franco en esto. Las regiones fundamentalmente y parte de la región metropolitana, porque hoy día ustedes bien saben que tenemos el metro, existe el mal llamado Transantiago. Nuestras regiones las movilizan los gremios de transporte colectivo, menor y mayor. Y irrumpieron las plataformas. Y estamos entrando a un mundo absolutamente inimaginable de años atrás. Y cuesta imaginarnos qué será el transporte público de aquí a 5 o 10 años más. Y el transporte privado también. Hoy día en China ya hay vehículos que no tienen conductores. Buses sin conductores. Entonces, estamos frente a una situación que tenemos que empezar a entender que va a ocurrir. Este celular, hace 10 años atrás, no tiene nada que ver con lo que es hoy día. Esto es como el acompañante que tiene cada uno en su vida adicional a su familia. Es increíble eso, pero es la verdad. Y en esto yo quiero valorar el trabajo que han realizado para transportar este país. Y lo que me da molestia es la inoperancia del sistema de fiscalización que ha tenido el Ministerio de Transporte históricamente. Y por eso se ha perforado la ley. Nosotros aprobamos varios años atrás el congelamiento. ¿Para qué? Para ordenar, para que se le exijan ciertas condiciones mínimas y bastante exigentes en algunos casos a quienes transportan pasajeros. Y eso, con la vista mirando para el lado, se perforó y hoy día el transporte de pasajeros está absolutamente fuera de nuestro decreto 212. Y por lo tanto hay una realidad que hay que, entre comillas, regular. Pero me pregunto, estamos regulando solamente el transporte, ¿por qué no se regulan las otras aplicaciones? Yo creo que tenemos que tener una ley de todas las aplicaciones
y no solamente respecto y referido al transporte de pasajeros. Y lo que ocurre aquí es que siempre llegamos tarde. Aquí se está llegando tarde por parte de ineficiencia del Estado, por irresponsabilidad del Estado. ¿Y quiénes son los afectados? Los que han tenido una vida entera en forma profesional dedicado al transporte de los demás chilenos. Y quiero advertir, yo voy a votar en contra, como lo anuncié hace un tiempo atrás, porque creo que esto va a crear un conflicto mayor al que existe hoy día. Y digo que llegamos tarde porque, en definitiva, esto no va a solucionar los problemas. Yo creo que los va a aumentar. He visto posiciones muy distintas y creo que tengo claro que voy a ser el único voto en contra, posiblemente, no sé cómo vote el presidente. Pero creo que lo que tenemos que hacer es respetar lo que nosotros mismos hemos aprobado en las leyes anteriores. Y en eso valoro que, por favor, valoro que hayamos aprobado por lo menos el congelamiento a partir de noviembre del próximo año por 5 años más como votación en general. Eso no significa que podamos hacer ajustes. En la discusión en particular tiene que ir a la sala, después a la Cámara de Diputados. Ustedes conocen todos los procedimientos. Yo quisiera solamente consultarle a la ministra qué ocurriría, porque lo que ocurrió en el transporte menor, ¿qué pasaría y puede estar pasando también con todo lo que es el transporte mayor? Porque perfectamente hoy día se podría perforar el hecho que empiecen buses y microbuses por todas partes, como le ha ocurrido a ustedes. ¿Por qué no? Si se hizo vista gorda en esto y no se cumplió la ley. Y los fiscalizadores, aparte de muy pocos que son, no han realizado el trabajo. Y en ese sentido, señora ministra, creo que aquí se está abriendo un flanco que es difícil entender qué resultados vamos a tener en definitiva. Estamos recién en la discusión en general. En las indicaciones que vamos a presentar, algunas que a lo mejor estaremos de acuerdo, otras que no, lo veremos cómo va a quedar esta ley si es que sale. Porque cuando no hay acuerdos, lo que necesitamos hoy día es de acuerdos lo más transversales posible. Pero también respetando a quienes han entregado una vida entera y quieren seguir entregando su vida a lo que es su vocación. Y en eso yo le pediría al Ejecutivo de que escuche más a los gremios, que escuche a quienes se han dedicado por entero a esto. Yo, como representante de una región, conozco el esfuerzo y conozco que sin el transporte menor, fundamentalmente, el mundo rural no tendría conexión con nuestras ciudades. Y no veo a ninguna plataforma ayudándonos en Litueche, hacia Rancagua, ni en Codegua. Lo que veo es siempre a nuestros gremios trabajando para transportar a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros trabajadores. ¿A qué? A su vida cotidiana. Es por eso, presidente, creo que esto, en vez de solucionar problemas, lo va a aumentar. Porque van a existir algunos congelados, otros regulados y otros no regulados. La piratería va a aumentar igual, porque la exigencia que se le van a hacer a los que hoy día están en el transporte de plataformas van a ser distintos, o muchos van a tener que salir, porque a la larga, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Van a ver que no van a tener ninguna otra opción que seguir siendo absolutamente piratas en el transporte menor. Yo echo de menos, y en eso exijo que ojalá el Ministerio empiece a fiscalizar como corresponde los compromisos que ha asumido nuestra legislación y nuestros decretos. Voto en contra, señor presidente. Señor presidente. Sí. Señor presidente. Bueno, primero señalar que nosotros hemos tomado una decisión de legislar sobre la materia,
Creemos que no legislar genera externalidades negativas más complejas. Y en ese contexto, señalar como declaración de principio en esta discusión que vamos a iniciar en particular. No vamos a permitir que se establezca una competencia desleal frente a los taxis y los taxis colectivos. Perdón. Segundo, no vamos a permitir que se establezca una especie de dumping de las aplicaciones a costa de los propios trabajadores que son explotados por las mismas. No vamos a permitir que, en definitiva, tengamos empresas dedicadas al transporte de pasajeros que se disfracen con la apariencia de aplicaciones que no tributen, que no están constituidas legalmente en Chile y que no respeten las normas laborales. Y por eso vamos a impulsar con mucha fuerza también el proyecto de ley que presentamos junto al senador Alejandro Guillé para regular la relación laboral que existe entre los conductores y las denominadas aplicaciones, que en este caso son empresas de transporte, en otras serán empresas de última milla, y por tanto nosotros vamos a fortalecer el cumplimiento de todas las normas legales, laborales y tributarias respectivas para los efectos de velar para que no se produzca una competencia desleal. Estamos conscientes que el transporte público debe ser eficiente y seguro. Y en ese contexto nosotros no vamos a permitir, por lo menos el senador que habla, a través de las votaciones en particular, que acá se establezca conductores de estas empresas de transporte de pasajeros que no cumplan con las licencias profesionales que esperamos, como tampoco que conductores que no respeten las normas mínimas de procedimiento, y entre ellas me parece a mí adecuado establecer exigencias. Por ejemplo, que ninguno de ellos esté condenado por un delito de abuso sexual y, por tanto, el establecimiento de un registro especial para este efecto va a ser determinante. También nosotros hemos dicho que acá tiene que avanzarse en normas que dicen relación con el congelamiento. Y por eso, ministra, le quiero señalar, a lo mejor hoy día la sorprendimos con poner en discusión el proyecto de ley de congelamiento. Creemos que este es un proyecto que tiene que tramitarse conjuntamente. ¿Y por qué conjuntamente? Porque queremos dar una señal en términos de que hemos sido los senadores de esta comisión los que hemos legislado por el congelamiento pensando básicamente que uno de los efectos de la regulación en esta materia en el transporte público o el transporte privado pasajero, como ha señalado bien el senador Letelier, dice relación con los impactos viales. Entonces, si tenemos un mercado que está regulado y un mercado que está congelado, tampoco podemos tener otro mercado de un transporte privado pasajero que esté completamente liberalizado, incluso con el número de vehículos que está circulando en la vía pública. Y por tanto, acá que se requiere efectivamente establecer regulaciones e iniciar una discusión al respecto. En ese contexto, voto a favor de la idea de legislar, pero con los reparos que he señalado y teniendo en cuenta que en todos y cada una de las discusiones en particular nosotros seremos muy rigurosos en términos de impedir una competencia desleal, no solamente con los taxis y los taxis colectivos, que realizan una labor fundamental en el transporte público en el país, sino que adicionalmente que realicen un transporte privado a pasajeros a costa de sus propios conductores o sus propios asociados, generando efectivamente una situación compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad del trabajo para aquellos que optan legítimamente por emprender. Y por último, señalar que vamos a ser muy cuidadosos respecto de entender que vamos a fijar condiciones para el transporte seguro, y con todas las regulaciones que ello implica, y efectivamente evitar tener conductores que no son profesionales y que se dediquen al transporte privado pasajero, y por otra parte exigiendo toda la normativa
aquellos que realizan un transporte público de pasajeros como el transporte menor en nuestro país. Por tanto, vamos a velar por las condiciones para que el transporte menor no tenga una competencia desleal con el dumping del propio sacrificio de los propios conductores. Por tanto, voto a favor con todas y cada una de las observaciones. Bien, resultado de la votación. Por la aprobación del proyecto. Resultado de la votación. 4 votos a favor y 1 voto en contra. Aprobado en general el proyecto que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.